La sangre y las balas pueden construir un imperio, pero una mala traducción puede reducirlo a cenizas. Víctor Hall estaba viendo cómo un acuerdo de $1.000 millones se desmoronaba en tiempo real, y todo porque su intérprete, un elegante egresado de la Ivy League, no sabía distinguir entre un compromiso cortés y una amenaza de muerte disfrazada. La sala de juntas se sentía asfixiante. El dinero se estaba desangrando. Y entonces, una voz suave cortó el silencio pesado. No vino de un mafioso, ni de un abogado, ni de un rival. Vino de la muchacha que servía el agua. La hemorragia financiera no comenzó con un estallido. Comenzó con una coma mal puesta, una inflexión mal interpretada, una palabra equivocada en una cadena de correos que cruzaba 3 usos horarios. Víctor Hall estaba sentado a la cabecera de una mesa de nogal de más de 4 metros, frotándose el puente de la nariz. Las hojas de cálculo proyectadas en la pared del fondo brillaban en un rojo maligno. Era medianoche de un martes. La ciudad, bajo su oficina de Penthouse, era una cuadrícula de luces ámbar indiferentes, ajenas al hecho de que la red logística de Víctor se estaba desmoronando en silencio. El crimen organizado del siglo XXI rara vez se parecía al de las películas. Nadie dejaba cabezas de caballo cortadas en las camas. Dejaban contenedores enteros cargados de mercancía, pudriéndose bajo impuestos excesivos en puertos internacionales. Explícame otra vez lo del bloqueo en Berlín, dijo Víctor. Su voz era completamente plana. No era el grito de un hombre perdiendo el control. Era el tono hueco y aterrador de un hombre calculando el peso exacto de un fracaso. Simon, su director de operaciones, tragó saliva con dificultad. Simon era un hombre de números, alérgico a la violencia, pero adicto a la cercanía del poder. En ese momento parecía querer saltar por el ventanal. El sindicato alemán se retiró de la ruta del Báltico, dijo Simon, tocando su tableta. Dicen que insultamos a su distribuidor principal. Algo sobre una violación de protocolo en la cumbre de la semana pasada. Un insulto, repitió Víctor. No miraba a Simon. Miraba la silla de cuero vacía donde antes se sentaba su antiguo intérprete, justo antes de que Víctor lo hiciera escoltar fuera del edificio para siempre. Les ofrecimos un aumento del 10% en su comisión de distribución. ¿Cómo se traduce un aumento del 10% en un insulto? El dialecto, murmuró Simon, secándose la frente. El intérprete que contratamos usó el alemán formal, rígido. Malinterpretó tus expresiones coloquiales. Cuando dijiste que los estábamos metiendo en el negocio desde la planta baja, la frase que él eligió dio a entender que los tratábamos como carroñeros, como simples empleados de nivel inicial. Víctor cerró los ojos. $800 millones en ingresos proyectados, varados en un muelle de Hamburgo, porque un hombre con una maestría en lingüística no sabía la diferencia entre una sociedad y un desprecio. Era el tercer trato del mes que se venía abajo. La expansión rusa estaba congelada por un error parecido con los aranceles portuarios. Víctor estaba perdiendo miles de millones, no a manos de la ley ni de familias rivales, sino por la barrera simple y enloquecedora del lenguaje humano. En el rincón de la sala, un frasco de spray siseó. Clara Bennett limpiaba los paneles de vidrio del bar con movimientos circulares y metódicos. Olía a limpiador industrial de limón y jabón barato de lavanda. Era prácticamente invisible, vestida con el uniforme gris oscuro del personal de limpieza nocturna del edificio. No debía estar en la sala durante una reunión, pero las juntas de Víctor últimamente se prolongaban hasta la madrugada, y la empresa de limpieza tenía un horario estricto que cumplir. A Víctor no le molestaba su presencia. Para él, Clara era parte del sistema de ventilación. Ruido de fondo, una función más de la habitación. Y a Clara le convenía que fuera así. La invisibilidad era seguridad. La seguridad significaba un sueldo estable. Y un sueldo estable significaba poder mantener a su hermano menor en una clínica de terapia física que no oliera a orina y a desesperanza. Se acercó al aparador para recoger los vasos de cristal vacíos. Al pasar detrás de la silla de Víctor, alcanzó a ver los contratos rusos esparcidos sobre la mesa. Sus ojos recorrieron el texto en cirílico. Se detuvo apenas una fracción de segundo, notando una discrepancia flagrante en la cláusula de indemnización, antes de apilar los vasos y seguir su camino. Sabía quién era Víctor Hall. Todos los que trabajaban en el edificio lo sabían. Uno no hacía preguntas sobre los hombres armados en el vestíbulo, y uno no miraba las hojas de cálculo. Uno limpiaba la sangre de las alfombras y le pagaban extra, y mantenía la boca cerrada. Tenemos la reunión con Volkov mañana, dijo Simon,
rompiendo el silencio. Viene volando desde San Petersburgo. Si no aseguramos las rutas de envío del norte, la cadena de suministro se seca en noviembre. Necesitamos esto, Víctor. ¿Quién está traduciendo? Preguntó Víctor, apartando por fin la mirada de los números rojos. Un chico nuevo, el mejor de su clase en Georgetown, habla ruso con fluidez, entiende derecho corporativo. ¿Entiende de extorsión? Preguntó Víctor sin rodeos. ¿Entiende que Volkov es un psicópata paranoico que ve falta de respeto hasta en un estornudo? Es lo mejor que tenía la agencia, dijo Simon a la defensiva. Víctor dejó escapar un suspiro lento y medido. Que esté aquí a las 8. Clara cargó su carrito. Las ruedas chirriaron suavemente mientras lo empujaba hacia las pesadas puertas dobles. No miró atrás. No era su problema. Que los hombres de trajes caros perdieran su dinero. Ella tenía un baño en el 7º piso que necesitaba una nueva capa de sellador. La trampa de Volkov. La noche siguiente, el aire de la sala de juntas se sentía tan denso que se podía masticar. El aire acondicionado zumbaba a máxima potencia, pero Colin, el nuevo intérprete de Georgetown, sudaba a través de su camisa de diseñador. Al otro lado de la mesa se sentaba Anton Volkov. Era un hombre hecho de ángulos rectos y malas intenciones, con una densidad física silenciosa que parecía deformar la gravedad de la sala. No hablaba una palabra de inglés. No lo necesitaba. Los dos hombres enormes de pie detrás de él ya se comunicaban lo suficiente solo con su postura. Víctor permanecía perfectamente inmóvil, las manos entrelazadas sobre la mesa. Dile, ordenó Víctor a Colin, que los aranceles del puerto son responsabilidad nuestra. Nosotros absorbemos el costo, pero exigimos una división de 70-30 en el manejo de contenedores. Colin tragó saliva de manera audible. Se volvió hacia Volkov y comenzó a hablar en un ruso rápido y de manual. Clara estaba de nuevo en la sala. Se encontraba junto al bar del rincón, rellenando las cubeteras de hielo. No quería estar ahí. Había intentado escabullirse cuando llegaron los hombres de Volkov, pero uno de los guardias había bloqueado la puerta y la había cerrado por dentro, sin permitir que nadie se moviera durante la negociación. Así que se hizo pequeña. Se concentró en el hielo. Clic, clic, clic. Escuchaba la traducción de Colin. Su mano se detuvo sobre la cubetera. Colin no había usado el término comercial ruso para absorber el costo. Había usado una expresión que se traducía, más o menos, como, cargaremos con el peso porque ustedes no pueden. Era una frase sutil, pero en el mundo hipermasculino y dominado por el ego de la mafia rusa, era un insulto. Una limosna. Los ojos de Volkov se entrecerraron. La leve sonrisa que descansaba en su rostro se evaporó. Se inclinó hacia adelante, el cuero de su silla crujiendo de forma cortante en el silencio de la sala. Respondió en ruso. Las palabras eran bajas, guturales, cargadas de veneno puro. Colin se volvió hacia Víctor, pálido. Dice que agradece la generosa oferta, pero considera que la división 70-30 es un poco elevada para el mercado actual. Clara cerró los ojos. Idiota. Volkov no había dicho nada de eso. Volkov acababa de decir, si crees que soy un mendigo que necesita tu caridad, ahogaré tus rutas de envío con los cuerpos de tu tripulación. 50-50, o los muelles arden. Díselo. Dile, dijo Víctor, bajando la voz una octava peligrosa, completamente ajeno a la amenaza que acababa de recibir, que el 70-30 no es negociable. Ya le estoy haciendo un favor al asumir la autoridad portuaria. O acepta el trato, o buscamos otro socio. Clara observó cómo Colin dudaba. El joven intérprete estaba fuera de su liga. No sabía cómo traducir la postura inflexible de Víctor sin escalar la tensión, sobre todo porque se había perdido por completo la amenaza de muerte de Volkov. Colin tartamudeó, luego se volvió hacia Volkov y habló. Intentó suavizar las palabras de Víctor. Suplicó con un lenguaje conciliador. Volkov azotó su puño contra la mesa. Las tazas de café traquetearon con violencia. Se puso de pie, abrochándose la chaqueta con movimientos bruscos y furiosos. Escupió una última frase en ruso y se dirigió hacia la puerta. ¿Qué dijo? Exigió Víctor, poniéndose de pie. Colin, ¿qué demonios acaba de decir? Colin temblaba. Dijo que el trato se cancela. Se va. La mandíbula de Víctor se tensó. $1.000 millones, esfumados. Toda la ruta del norte en llamas porque este niño sudoroso no supo manejar una negociación sencilla. Víctor tomó su teléfono,
preparándose para llamar a su gente en los muelles y prepararlos para una guerra territorial. Disculpen. La voz fue suave, pero cortó la sala como un disparo. Víctor se detuvo. Simon se quedó congelado. Volkov, a medio camino de la puerta, se detuvo y miró por encima del hombro. Todos giraron hacia el bar del rincón. Clara estaba ahí, con unas pinzas de hielo de acero inoxidable todavía en la mano. Su corazón latía frenéticamente contra sus costillas, un pájaro atrapado en una jaula, pero su rostro permanecía completamente en blanco. Dejó las pinzas sobre el mostrador de granito. El pequeño clic metálico resonó con fuerza. No puede dejarlo ir, dijo Clara, mirando directamente a Víctor. Víctor la observó. Le tomó un momento reconocerla siquiera. La chica de la limpieza. ¿Qué dijiste? Preguntó, con la voz peligrosamente baja. Dije que no puede dejarlo ir. Clara se alejó del bar, secándose las manos húmedas en el delantal. Su intérprete no le dijo lo que el señor Volkov realmente dijo, y tampoco le dijo al señor Volkov lo que usted realmente quiso decir. Colin se puso morado. ¿Estás loca? Seguridad, sáquenla de aquí. Cállate, Colin, le espetó Víctor, sin apartar los ojos de Clara. Habla. Clara tomó aire. Cuando usted ofreció absorber los aranceles del puerto, su intérprete lo hizo sonar como una limosna caritativa. Insultó la soberanía financiera del señor Volkov. En respuesta, el señor Volkov no dijo que la división le parecía elevada. Amenazó con matar a su tripulación y quemar los muelles a menos que le diera un 50-50. Simon jadeó. Los ojos de Víctor se convirtieron en esquirlas de hielo. Miró a Colin. El intérprete se encogía dentro de su traje. Su silencio, una confesión condenatoria. Y hace un momento, continuó Clara, con la voz cada vez más firme, cuando usted le dijo que el 70-30 no era negociable, su intérprete le suplicó. Sonó débil. Al señor Volkov no le importa la debilidad. Acaba de decir que va a disfrutar despedazando su imperio, pieza por pieza. Volkov miraba fijamente a Clara. Dio un paso hacia la mesa, la cabeza inclinada con curiosidad. Víctor miró al hombre, luego de vuelta a la sirvienta. ¿Hablas ruso? Hablo 6 idiomas con fluidez, señor Hall, dijo Clara. Y conozco la diferencia entre una fusión corporativa y una declaración de guerra. Si deja que se vaya por esa puerta pensando que es un hombre débil tratando de darle limosna, va a perder mucho más que su ruta de envío. La sala contuvo el aliento. Víctor Hall era un hombre que vivía de riesgos calculados. Miró al tembloroso egresado de Georgetown. Luego miró a la mujer del delantal barato que no había parpadeado ni una vez. Díselo, le dijo Víctor a Clara. ¿Decirle qué? Arréglalo. Clara se volvió hacia Volkov. No se acobardó. No suavizó su postura. Habló en ruso coloquial perfecto, con un acento impecable, cargado de las consonantes duras y cortantes del bajo mundo de San Petersburgo. El señor Hall se disculpa por el idiota del traje, dijo Clara en ruso. No ofrece caridad. Ofreció encargarse de la autoridad portuaria porque nuestra infraestructura está mejor preparada para disimular los sobornos. Es una ventaja táctica, no una limosna. Sin embargo, 70-30 es un impuesto de vencedor. El señor Hall propone 60-40. Usted conserva su orgullo, nosotros mantenemos los muelles funcionando, y nadie tiene que quemar nada esta noche. Volkov parpadeó. Miró de Clara a Víctor, y luego soltó una risa seca y estridente. Fue un sonido aterrador, fuerte y áspero. Respondió en ruso. El ratoncito tiene dientes. 60-40. Pero si sus sobornos fallan, le corto la cabeza a él. Clara se volvió hacia Víctor. Acepta el 60-40, pero lo hace personalmente responsable si la autoridad portuaria se entera. Víctor sostuvo la mirada de Volkov y le dio un único asentimiento firme. Volkov sonrió, mostrando los dientes en una expresión sombría y aterradora, y asintió de vuelta. El ruso hizo un gesto a sus hombres, y regresaron a la mesa. Volkov sacó una pluma dorada del bolsillo interior de su saco y firmó el contrato en la última página. Arrojó la pluma sobre la madera, dio 2 golpecitos al papel, y salió de la sala, seguido por sus hombres. Las pesadas puertas se cerraron con un clic. El silencio descendió sobre la sala de juntas. Colin lloraba en silencio, con el rostro entre las manos. Simon estaba recostado contra la pared, sujetándose el pecho como si buscara un agujero de bala. Víctor Hall permaneció de pie. Miró el contrato firmado.
60-40. No era el 70 que quería, pero era muchísimo mejor que 0. Había salvado el trimestre. Había salvado la ruta. Levantó la vista. Clara ya estaba de vuelta en el bar, cargando en silencio las cubeteras sucias sobre su carrito. Colin, dijo Víctor con suavidad. El intérprete alzó la vista, aterrado. Señor Hall, juro que los modismos. Vete. Si vuelvo a verte en esta ciudad, no vas a necesitar un intérprete para entender lo que pasa después. Colin no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Salió disparado de su silla, tomó su portafolio y prácticamente corrió hacia la puerta. Simon, procesa el contrato y luego vete, ordenó Víctor. Sí, Víctor. Enseguida. Simon tomó los papeles y desapareció, cerrando las puertas suavemente detrás de él. Víctor por fin quedó a solas con la sirvienta. Caminó lentamente hacia el bar del rincón. Era un hombre alto, impecablemente vestido con un traje oscuro a medida que ocultaba las cicatrices de sus primeros días en este mundo. Se movía con la gracia silenciosa de un depredador. Clara no dejó de trabajar. Roció un trapo con limpiador de vidrios y comenzó a limpiar el mostrador. «Detente», dijo Víctor. Ella se detuvo. No lo miró, mantenía los ojos fijos en sus manos. «¿Quién eres?», preguntó Víctor. «Clara Bennett. Trabajo para Apex Cleaning Solutions. Mi turno termina a las 4 de la mañana. No te hagas la tonta conmigo, Clara Bennett. La gente que trabaja para Apex Cleaning no habla un ruso perfecto de San Petersburgo ni negocia tratados portuarios de mafia mientras sirve hielo». Clara finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados. Eran los ojos de alguien que había visto el fondo del mundo y estaba exhausta de tanto escalar para salir. «Viví en Moscú 4 años, luego en Beijing 3. Tengo una maestría en relaciones internacionales. Y limpias mis inodoros. El mundo no paga por títulos, señor Hall. Paga por influencia. Yo no tenía ninguna. Mi padre murió debiéndole mucho dinero a un hombre muy peligroso. Necesitaba efectivo completamente fuera del sistema para que mi salario no fuera embargado por acreedores abusivos. Apex no pide número de seguro social, y pagan en efectivo». Víctor estudió su rostro. Buscaba la mentira. En su mundo, todos mentían. Mentían por dinero, por poder, por supervivencia. Pero el pulso de Clara era estable en su cuello. No intentaba encantarlo. Se veía completamente molesta de que su rutina hubiera sido interrumpida. «Has estado escuchando», comprendió Víctor. Pensó en los últimos 3 meses, el trato fallido con Alemania, el envío italiano arruinado. Estabas en la sala durante las llamadas de Berlín. Sabías lo que estaban diciendo. Sabías que la traducción estaba mal. ¿Por qué no hablaste entonces? Usted no me lo pidió, dijo Clara, sin rodeos. Y a usted no lo iban a matar a tiros los alemanes. El señor Volkov estaba a 30 segundos de ordenar a sus hombres que sacaran las armas. Odio la sangre. Mancha las alfombras, y soy yo quien tiene que fregarla. Víctor dejó escapar un breve suspiro que casi podría haber sido una risa. Era un sonido que no había hecho en mucho tiempo. Se recostó contra el bar, cruzando los brazos. Perdí 800 millones en el trato alemán. Perdió 900, lo corrigió Clara. Su intérprete se saltó la cláusula sobre los recargos de combustible. La mandíbula de Víctor se cerró. La miró, evaluando su valor. Era aguda, imperturbable, invisible. Entendía los matices, el tono, el contexto, la santísima trinidad de la comunicación que sus genios de la Ivy League no dejaban de arruinar. «Renuncia a tu trabajo», dijo Víctor. Clara apretó el trapo con fuerza. «No, con todo respeto». «No», repitió Clara, endureciendo la voz. «Sé quién es usted, señor Hall. Sé lo que hace. Yo soy una sirvienta. Me quedo en las sombras. No me meto en política de carteles. Esta noche fue una excepción porque no quería quedar atrapada en un fuego cruzado. Mañana vuelvo al sellador de baldosas». Víctor metió la mano en el bolsillo y sacó un clip de dinero de plata. No despegó billetes. Arrojó el clip entero sobre el mostrador de granito. Cayó con un golpe pesado. Debían ser $10.000 en billetes de 100. «Eso es por esta noche», dijo Víctor. «Mañana no usas delantal. Te sientas en la mesa. Te pago 20.000 a la semana, en efectivo. Recibes un departamento seguro, un chofer y protección absoluta». Clara miró la pila de dinero. 20.000 a la semana.
Pagaría la deuda de su padre en un mes. Sacaría a su hermano de la institución estatal y lo llevaría a un centro de cuidados privados. Era dinero que cambiaba una vida, dinero peligroso, empapado de sangre. Miró del efectivo al rostro de Víctor. Su expresión era ilegible, una máscara de negocios puros y pragmáticos. No estaba coqueteando con ella. No la estaba salvando. Estaba comprando una herramienta que necesitaba desesperadamente. 25, dijo Clara. La ceja de Víctor se movió apenas. Disculpa. 25.000. Y usted paga las cuentas médicas de mi hermano directamente a través de una empresa fantasma, para que no me rastreen a mí. Dio un paso adelante, cerrando ligeramente la distancia, mirándolo directo a los ojos. Si me siento en esa mesa, soy un blanco. Sé demasiado. Me convierto en su debilidad. Si voy a asumir ese riesgo, quiero que me paguen por él. Víctor Hall miró a la mujer del uniforme gris. Por primera vez en años, no vio una amenaza, ni un lastre, ni un enemigo. Vio a una igual. Un trato, dijo Víctor. Preséntate aquí mañana al mediodía. Vamos a volver a llamar a los alemanes. La transformación. Los $25.000 se depositaron en una cuenta de resguardo recién creada, en el extranjero, antes de las 9 de la mañana. Clara estaba de pie en el centro de una boutique de lujo en el centro, mirándose en el espejo de 3 cuerpos. No parecía una operadora de la mafia. Parecía una mercenaria corporativa. La gente de Víctor había concertado la cita. La instrucción para la estilista fue simple: armadura. Vestía un traje sastre gris carbón, cortado con precisión en los hombros, combinado con una blusa de seda blanca de cuello alto. La tela costaba más que su auto. Los zapatos eran de cuero negro mate, de tacón bajo, diseñados para pasar horas de pie en pisos de mármol sin flaquear. Se veía fría, costosa, completamente inalcanzable. Extrañaba su delantal. El delantal era camuflaje. Este traje era un blanco pintado directamente en su espalda. Al mediodía, estaba sentada en la misma silla de cuero que había ocupado Colin, el egresado de Georgetown, la noche anterior. El aire de la sala de juntas olía a ozono y a café expreso caro. Simon estaba sentado a su izquierda, vibrando de nervios. Víctor estaba a la cabecera de la mesa. No le había dirigido la palabra desde que ella entró. Solo le dio un único asentimiento evaluador, reconociendo la armadura, y marcó la línea de conferencia encriptada. La pantalla del fondo cobró vida. Klaus Richter, jefe del sindicato de Berlín, apareció en la imagen. Era un hombre de hombros anchos, barba plateada bien recortada, y el ceño impaciente de alguien que odiaba tratar con estadounidenses. Señor Hall, dijo Richter en inglés con fuerte acento. Me sorprende que llamara. Asumí que nuestro negocio había terminado tras su creativa interpretación de nuestro último acuerdo. Víctor se inclinó hacia adelante, juntando las yemas de los dedos. Señor Richter, hubo una falla de comunicación respecto a la ruta del Báltico. He reestructurado mi departamento de traducción para garantizar total claridad de ahora en adelante. Ella es la señorita Bennett. Los ojos de Richter se dirigieron a Clara a través de la cámara. Se veía completamente indiferente. Cambió de inmediato al alemán, un dialecto rápido y agresivo pensado para arrollar al oyente. No me importa si contrató al Papa para traducir. Hall, su oferta anterior insultó a mi equipo logístico. No somos sus subsidiarios. Somos socios. Exigió una cláusula de auditoría que le daría a su gente supervisión sobre mis almacenes en Hamburgo. Eso es inaceptable. Clara no tomó notas. Dejó que el silencio se extendiera exactamente 3 segundos, tomando control del ritmo de la sala. Luego se volvió hacia Víctor. Sigue molesto por la cláusula de auditoría, dijo Clara suavemente en inglés. Su anterior intérprete usó el término legal alemán para inspección con orden judicial. Hizo que sonara como si estuviera enviando a la Policía Federal a allanar sus almacenes, no contadores a verificar los libros. Siente que su autonomía fue amenazada. La mandíbula de Víctor se tensó. Dile que la auditoría es estrictamente financiera. Es una revisión ciega de los libros. No tocamos su carga. No miramos en sus cajas. Solo verificamos el flujo de efectivo. Si quiere el aumento del 10%, necesito la auditoría financiera. Es estándar. Clara asintió. Volvió a mirar la pantalla y habló en alemán. Pero no se limitó a traducir las palabras de Víctor. Tradujo su intención,
envolviéndola en la sintaxis cultural precisa que Richter necesitaba escuchar. Richter, comenzó Clara, con voz calmada, respetuosa, pero increíblemente firme. El señor Hall reconoce que la frase anterior fue profundamente irrespetuosa. Fue un fallo de nuestro personal, que ya ha sido despedido. Él no quiere inspeccionar su carga. Los muelles de Hamburgo son su reino. Solo necesita una conciliación ciega de los libros monetarios para satisfacer a nuestros inversionistas en común. Es una formalidad administrativa, no una invasión de su territorio soberano. Richter hizo una pausa. La palabra soberano captó su atención. Alimentó su ego perfectamente. ¿Una conciliación ciega?, preguntó Richter en alemán. Sin inspecciones físicas de los contenedores. Ninguna, respondió Clara con fluidez. Sus hombres empacan las cajas. Nosotros solo contamos el papel. A cambio, el aumento del 10% en su comisión de distribución sigue sobre la mesa. Es un gesto de respeto continuo hacia la operación de Berlín. Richter se recostó en su silla. La hostilidad se fue drenando lentamente de su postura. Miró a Clara, luego a Víctor. Cambió de vuelta al inglés. Señor Hall, su nueva traductora es mucho más precisa. Envíe los contratos revisados con la frase de conciliación ciega. Si el equipo legal aprueba, liberaremos la ruta del Báltico el viernes. Me alegra que hayamos llegado a un entendimiento, Klaus, dijo Víctor sin emoción. La pantalla se apagó. Simon soltó un suspiro que sonó como una llanta desinflándose. Dios santo, se lo creyó. No se creyó nada, dijo Clara, enderezando sus puños. Le ofrecieron un puente para retroceder en su orgullo sin verse débil frente a sus lugartenientes. La cultura empresarial alemana depende mucho de la autoridad compartimentada. Al cederle los almacenes físicos, le dio una victoria que puede llevarse a sus hombres, mientras usted conserva la supervisión financiera. Víctor se volvió a mirarla. Sus ojos oscuros eran ilegibles. Había pasado toda su vida al mando de hombres que usaban la violencia como su única herramienta. Estaba acostumbrado a instrumentos contundentes. Clara era un bisturí. Acababa de salvar una red logística de 900 millones sin alzar la voz. ¿De verdad entiendes la mecánica de todo esto?, dijo Víctor. Y no fue un cumplido. Fue la constatación de un hecho peligroso. Entiendo de influencia, respondió Clara. Se puso de pie, tomando un delgado portafolios de cuero. Revisé la agenda próxima. Tiene una llamada con la facción de Marsella a las 4, los corsos. No negocian como los rusos ni como los alemanes. Víctor permaneció sentado. Siéntate, Clara. Ella se quedó paralizada. El tono no era una petición. Era la voz pesada e inamovible del hombre que gobernaba la costa este. Volvió a bajar lentamente hasta la silla de cuero. Simon recogió su tableta nerviosamente. Voy a ir a que redacten esos contratos. Prácticamente salió corriendo de la sala, dejándolos solos. Víctor la observó durante largo rato. El silencio se extendía, pesado y opresivo. Negociaste 25.000 a la semana, dijo finalmente. Y atención médica para tu hermano, Ben, ¿verdad? Un frío pico de adrenalina golpeó el estómago de Clara. Investigó sobre mí. Te estoy confiando la voz de mi imperio. ¿Creíste que no revisaría cada archivo sobre tu existencia? Víctor metió la mano en su saco y sacó un grueso sobre de papel manila. Lo lanzó sobre la mesa de madera pulida. Se deslizó hasta detenerse a centímetros de sus manos. Ben Bennett, 22 años, paralizado de la cintura para abajo en un accidente de auto hace 3 años. El mismo accidente que mató a tu padre, quien tenía una deuda profunda con un usurero llamado Arthur Reed. Las manos de Clara se cerraron en puños sobre su regazo. Su traje impecablemente cortado de pronto se sintió como una jaula. Le pago a Reed sus intereses puntualmente cada mes. Ya no, dijo Víctor. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué hizo? Compré la deuda. Víctor se recostó, con los ojos fijos en los de ella. Reed trabaja en mi ciudad. Opera bajo mi sombrilla. Hice que me transfiriera el papel esta mañana. Ya no le debes ni un centavo a Arthur Reed. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era alivio. Era un terror crudo y sofocante. Deberle una deuda a un matón callejero como Reed era peligroso. Deberle una deuda a Víctor Hall era servidumbre. Yo no le pedí que hiciera eso, dijo, con la voz temblando ligeramente pese a todos sus esfuerzos.
Ahora eres mi voz, Clara. Mi voz no puede verse comprometida por un usurero de cuarta buscando exprimirte con intereses extra. Trabajas para mí. Solo para mí. A tu hermano lo están trasladando a la clínica privada Vanguard en este mismo momento. La mejor atención neurológica de la costa. ¿Y qué pasa si decido renunciar? Preguntó ella con amargura. No lo harás, dijo Víctor simplemente. Porque finalmente estás exactamente donde perteneces. Se puso de pie, se abrochó el saco y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija de bronce. Reunión informativa sobre los corsos, en mi oficina privada, en 20 minutos. No llegues tarde. El vuelo nocturno. 2 meses se difuminaron en un maratón de jets privados, camionetas blindadas y negociaciones a medianoche en salas sin ventanas. Clara dejó de ser solo una intérprete. Se convirtió en el filtro a través del cual Víctor Hall se relacionaba con el mundo. Detectaba las amenazas sutiles de los colombianos, suavizaba los egos heridos de los delegados yakuza en Tokio, y navegaba el traicionero doble sentido poético de la vieja guardia siciliana. Era indispensable, y estaba exhausta. Eran las 3 de la mañana en algún punto sobre el Atlántico. El interior del Gulfstream G650 estaba en penumbra, iluminado solo por las cálidas luces de lectura ámbar y el brillo de la pantalla de la laptop de Clara. El zumbido constante de los motores solía adormecerla, pero esa noche su mente era un torbellino de aranceles, sobornos aduaneros y mapas territoriales. Se frotó los ojos, sintiendo el ardor detrás de los lentes. Miró al otro lado del pasillo estrecho. Víctor estaba despierto. Miraba fijamente por la ventanilla, hacia el vacío negro absoluto del cielo. Tenía un vaso de whisky en la mano, el hielo derretido hacía rato en un charco tibio. Se había quitado el saco horas antes, la corbata floja, los 2 primeros botones de la camisa desabrochados. Para ser un hombre que controlaba miles de millones, siempre parecía prepararse para un golpe físico. La tensión nunca abandonaba sus hombros. Pero esa noche había una palidez gris en su piel. Se frotaba las costillas del lado izquierdo distraídamente, un movimiento lento y rítmico que hablaba de un dolor viejo y profundo. Clara cerró su laptop. El clic resonó en la cabina silenciosa. Víctor no apartó la vista de la ventana. ¿Terminaste las proyecciones para el puerto de Marsella? Preguntó, la voz ronca por el desuso. Hace 1 hora. Quieren una tajada más grande del flete entrante. Marqué las cláusulas donde intentaron esconder los cargos adicionales. Podemos presionar en la sección 4 durante la reunión de mañana. Bien. El silencio regresó. Clara debería haber vuelto a abrir la laptop. Debería haber revisado los archivos otra vez. Era una empleada muy bien pagada y profundamente comprometida. Pero el cansancio había desgastado las rígidas fronteras profesionales que tanto se esforzaba en mantener. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 3 horas? Preguntó Clara. Víctor por fin giró la cabeza. Sus ojos oscuros estaban pesados, completamente desprovistos de la agudeza aterradora que blandía en las salas de juntas. No duermo, Clara. Espero a que salga el sol. Esa es una manera muy dramática de decir que tienes insomnio. La comisura de su boca se movió. El fantasma de una sonrisa. Tengo enemigos. El insomnio es solo un efecto secundario de mantenerlos con vida. Tomó un sorbo lento del whisky aguado. Hizo una leve mueca al dejar el vaso, la mano yendo instintivamente de vuelta a sus costillas izquierdas. ¿Metralla? Preguntó Clara en voz baja, observando el movimiento. Víctor miró su propia mano como si le sorprendiera encontrarla ahí. La dejó caer sobre su regazo. Una bala. Hace 10 años, antes de los penthouses y los jets privados, cuando todavía cobraba deudas en persona. Me fracturó la costilla, me rozó el pulmón. Cuando cambia el clima, o paso demasiado tiempo en una cabina presurizada, duele. Era la información más personal que había compartido jamás. Clara sintió un extraño cambio en la gravedad de la cabina. El espacio entre ellos se sentía increíblemente estrecho. ¿Por qué lo haces?, preguntó ella. La pregunta se le escapó antes de que su cerebro pudiera detenerla. Tienes miles de millones. Tienes fachadas legales. Podrías alejarte. Ir a vivir a una isla donde nadie hable ruso ni alemán. Víctor recostó la cabeza contra el asiento de cuero. Miró fijamente el techo aterciopelado del jet. No te alejas de una máquina tan grande, Clara. ¿La alimentas, o te devora a ti? Si renuncio, mis lugartenientes se van a la guerra por las obras.
Las calles se convierten en un matadero. Yo mantengo el orden. El dinero es solo la grasa que hace girar las ruedas. Giró la cabeza para mirarla. ¿Y tú por qué lo haces? Tu hermano está a salvo. Su fideicomiso está completamente financiado. Podrías desaparecer mañana mismo. Clara tragó saliva con dificultad. Miró sus propias manos. Los callos de años fregando pisos empezaban a desvanecerse, reemplazados por la piel suave de alguien que solo manejaba papeles y tabletas. Porque me gusta, susurró. La confesión sabía a ceniza, pero era verdad. Odiaba la violencia. Odiaba el miedo, pero era adicta a la influencia. Era adicta a sentarse en una sala llena de hombres peligrosos y poderosos y saber que era la persona más inteligente ahí. Controlaba el flujo de la información. Controlaba la realidad de las negociaciones. Los ojos de Víctor se oscurecieron. No parecía sentir repulsión. Parecía un hombre que finalmente había encontrado a alguien que hablaba su idioma nativo. Estiró el brazo a través del pasillo estrecho. Su mano grande y áspera cubrió la de ella sobre el descansabrazos. El contacto físico fue un choque para su sistema. Su piel estaba tibia, el agarre pesado y posesivo. No dijo una palabra. No la necesitaba. La línea entre jefe y empleada, entre captor y posesión, se difuminó en algo infinitamente más peligroso. Clara no apartó la mano. Dejó que él la anclara en la oscuridad. Montreal, la ilusión se rompe. La ilusión de seguridad se hizo añicos en Montreal. Se reunían con Alain Maro, jefe del sindicato corso francés. Maro era un bruto disfrazado de aristócrata. Controlaba los puertos del este de Canadá, un punto de estrangulamiento vital para la cadena de suministro europea de Víctor. La reunión se fijó en un comedor privado de un restaurante hiperexclusivo en el casco antiguo. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo, la mesa dispuesta con plata pesada y cristal. Se sentía como una tumba. Clara estaba sentada a la derecha de Víctor, con un vestido azul medianoche que se sentía incómodamente ajustado. Víctor permanecía en silencio estoico, exhalando una autoridad letal y silenciosa. Dos de sus guardias armados esperaban fuera de las puertas de terciopelo. Maro llegó tarde. Era una jugada de poder. Irrumpió en la sala, flanqueado por tres hombres enormes que parecían masticar vidrio en el desayuno. Maro era alto, dolorosamente delgado, de mejillas hundidas y ojos que brillaban con una diversión maliciosa. No miró a Víctor. Miró directamente a Clara. Se sentó, se sirvió una copa de vino y habló en un francés callejero rápido y sucio. No era el francés parisino elegante que Clara había estudiado en la universidad. Era el dialecto sucio y cargado de jerga de los muelles de Marsella. Así que esta es la famosa mascota, dijo Maro, sonriendo delgadamente a Clara. El pajarito que canta las canciones del jefe. Escuché que Hal reemplazó todo su cuerpo diplomático por una faldita. El rostro de Clara permaneció como una máscara de cortés indiferencia. No se sonrojó. No parpadeó. Se volvió hacia Víctor. El señor Maro le envía sus saludos, dijo Clara en un inglés tranquilo. Le complace conocerlo y reconoce la reciente reestructuración de nuestro equipo. Maro se rió. Fue un sonido feo y áspero. Se inclinó sobre la mesa, con los ojos fijos en Clara, ignorando deliberadamente la presencia de Víctor. Cambió a un inglés con fuerte acento. Traduces muy limpiamente, pajarito. ¿Pero traduces la suciedad? Dile a tu amo que el arancel de los muelles de Montreal sube 20%. Y si no le gusta, mis hombres empezarán a hundir sus contenedores en el río San Lorenzo. Cambió de inmediato al francés, la voz cayendo a un ronroneo gutural y amenazante dirigido solo a Clara. Y dile que si quiere mantener sus rutas de suministro abiertas, debería dejarte aquí conmigo el fin de semana. Quiero ver en cuántos idiomas puedes gritar. La temperatura en la sala se desplomó. Clara sintió un sudor frío brotarle en la nuca. Esto no era una negociación. Era una emboscada. Maro intentaba humillar a Víctor deliberadamente atacando a su traductora, demostrando que Víctor no podía proteger sus propios activos. Tenía que desescalar. Tenía que filtrarlo. Clara se volvió hacia Víctor. Su voz era firme, pero su pulso ensordecía en sus oídos. El señor Maro exige un aumento del 20% en los aranceles de los muelles. Amenaza con sabotear los contenedores si no se cumplen sus demandas. Está usando una postura agresiva. Víctor no miró a Clara. Sus ojos estaban fijos en Maro. ¿Qué fue la segunda parte? Clara dudó. Fue solo una provocación, Víctor.
Insultos. No es relevante para el contrato. Tradúcelo, Clara, dijo Víctor. Su voz era una calma plana y muerta que la aterraba más que las amenazas de Maro. Clara bajó la mirada a sus manos. Sugirió que, para mantener las rutas de suministro abiertas, usted debería dejarme con él el fin de semana. Hizo una amenaza sexual violenta. El silencio que siguió fue absoluto. Maro sonrió con suficiencia, dando un sorbo a su vino, satisfecho del caos que había inyectado en la sala. Miró a Víctor, esperando que el estadounidense perdiera los estribos, esperando el griterío que le daría la ventaja. Víctor no gritó. Ni siquiera alzó la voz. Estiró el brazo sobre la mesa con una velocidad aterradora. Tomó la pesada licorera de cristal por el cuello. En un movimiento fluido y brutal, la lanzó hacia abajo, estrellándola directamente contra la sien de Maro. El cristal se hizo añicos con un crujido nauseabundo. Vino tinto y sangre estallaron sobre el mantel blanco impecable. Maro cayó pesadamente, su silla volcándose y estrellándose contra el suelo. Sus 3 guardias reaccionaron al instante, buscando sus armas dentro de las chaquetas. Pero Víctor ya se estaba moviendo. Saltó sobre la mesa, su propia arma ya desenfundada de una funda al hombro antes de que los hombres de Maro pudieran siquiera reaccionar. Apuntó directamente al rostro del guardia corso más cercano. Las puertas de terciopelo se abrieron de golpe. Los hombres de Víctor inundaron la sala, con rifles de asalto en alto, formando un muro de acero entre Víctor y los corsos restantes. «Suelten las armas», ordenó Víctor, su voz resonando en la pequeña sala. Los guardias corsos se paralizaron, midiendo la desventaja táctica, y lentamente alzaron las manos, alejándose de su jefe caído. Clara estaba pegada al respaldo de su silla, el corazón golpeándole las costillas, mirando la violencia que había estallado en una fracción de segundo. Había negociado la paz durante meses. Había usado palabras para construir puentes. Pero en 3 segundos, Víctor le había recordado exactamente en qué clase de mundo vivían. Víctor se paró sobre Maro, que gemía en el suelo, sujetándose la cabeza sangrante. El líder del sindicato francés estaba cubierto de cristal roto y vino, su fachada aristocrática completamente destruida. Víctor lo miró desde arriba, el arma todavía sujeta sin fuerza en su mano. «Díselo», dijo Víctor, sin apartar los ojos de Maro, la voz lo bastante fría como para congelar el infierno. Clara se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero se obligó a caminar hasta el borde de la mesa. Miró al hombre sangrante. No usó el francés diplomático y cortés. Usó el dialecto de Arroyo que él había usado con ella. «El señor Hall dice», tradujo Clara, la voz resonando clara en el silencio conmocionado de la sala, «que el arancel se mantiene en su tarifa actual, y que si alguna vez vuelve a hablarle a su traductora, le arrancará la lengua y se la hará comer». Maro la miró desde el suelo, la sangre goteándole al ojo, el terror puro reemplazando la arrogancia. Logró un asentimiento débil y frenético. Víctor enfundó su arma. No volvió a mirar a los guardias. Caminó hacia Clara, la tomó firmemente del codo y la guió fuera del comedor. Caminaron en silencio por los pasillos opulentos del restaurante, los guardias de Víctor siguiéndolos de cerca. La mente de Clara corría a 1000 por hora, la adrenalina dejándola mareada. Cuando finalmente llegaron a la camioneta blindada que esperaba en el callejón, Víctor la empujó adentro y subió tras ella. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, sellándolos en el interior silencioso con olor a cuero. El chofer arrancó, alejándose a toda velocidad de la acera. Clara se sentó lo más lejos posible de Víctor que el asiento le permitía. Miraba sus manos. Había una mancha de sangre de Maro en su puño derecho. «Casi empiezas una guerra», susurró Clara, la voz temblando ahora que el peligro inmediato había pasado. «Rompiste un tratado por un insulto. Me dijiste que los negocios siempre van primero. Me dijiste que el ego mata a la gente». Víctor lentamente giró la cabeza para mirarla. La energía violenta y salvaje de la sala se había desvanecido, reemplazada por una gravedad intensa y sofocante. «No insultó mi ego, Clara», dijo Víctor suavemente. «Amenazó lo que es mío». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas e irrevocables. No hablaba de su red logística. No hablaba de sus cuentas bancarias. Clara lo miró a los ojos y comprendió, con una claridad aterradora, que los $25.000 a la semana nunca habían sido un salario. Habían sido un precio de compra. Ella había salido de las sombras para salvar su imperio,
y al hacerlo se había convertido en la posesión más valiosa, más protegida y más peligrosa de todas. Y que Dios ayudara al hombre que intentara quitársela. Un imperio, no una propiedad. El vuelo de regreso desde Montreal fue completamente silencioso. Víctor no bebió. Clara no abrió la laptop. Se quedó mirando el fuselaje, sintiendo la vibración de los motores del jet hasta en los dientes. La sangre en el puño de Víctor se había secado en un marrón oxidado. Se sentía como una mancha en el aire mismo. Cuando finalmente llegaron al Penthouse, la ciudad apenas empezaba a despertar. La luz gris de la mañana se derramaba sobre los pisos de madera. Víctor despidió a su escolta en la puerta con un gesto brusco. Estaban solos. Clara dejó caer su portafolios de cuero sobre la mesa de vidrio. Cayó con un golpe pesado. Se quitó los tacones. Ya no le importaba la profesionalidad. Estaba exhausta, aterrada y furiosa. No soy una propiedad, dijo Clara a la habitación vacía. Víctor servía un vaso de agua en el bar. Se detuvo. No se dio la vuelta. No me perteneces, Víctor, continuó ella, alzando la voz, sacudiéndose la calma forzada que había mantenido durante las últimas 6 horas. Compraste mi deuda. Pagas mi salario. Provees seguridad. Eso compra mi tiempo. Eso compra mis traducciones. No compra mi autonomía. Si me tratas como un objeto frente a esos hombres, me quitas la única armadura que tengo. Víctor dejó el vaso. Se dio la vuelta lentamente. La energía salvaje del restaurante había desaparecido, reemplazada por un cansancio profundo y desgastado hasta los huesos. Maro no te vio como una propiedad, dijo Víctor con suavidad. Te vio como mi garganta, y trató de cortarla. Buscaba una reacción, y la consiguió. Víctor cruzó la habitación, cerrando la distancia hasta quedar a menos de un pie de ella. La dominaba con su altura, pero no la acorralaba. Simplemente se quedó ahí, mirando sus pies descalzos sobre la madera, y luego alzando la vista hacia su rostro. ¿Crees que quería romper una botella sobre la cabeza de un corso? ¿Crees que quería poner en riesgo una línea de suministro de 70 millones de dólares? No tuve opción, Clara. Siempre hay una opción. Me dijiste que el ego mataba a la gente. No fue ego. La voz de Víctor bajó. Fue un sonido rasposo y bajo que raspaba contra el silencio de la habitación. En este negocio, la debilidad es sangre en el agua. Si dejo que otro hombre te hable así, si dejo que te mire así sin consecuencias, cada sindicato desde aquí hasta Sicilia sabrá exactamente cómo destruirme. Clara lo miró, el pecho apretado. Porque soy tu traductora. No, dijo Víctor. Alzó la mano, apartándole un mechón de cabello suelto del rostro. Sus nudillos le rozaron la mejilla. Su piel era áspera, callosa, helada. Porque eres lo único en mi vida que de verdad me importa mantener con vida. La confesión quedó suspendida en el aire. No era una declaración de novela romántica. Era un hecho táctico, sombrío. Él era un hombre que vivía en una fortaleza de violencia y paranoia, y ella de alguna manera había caminado directo a través de sus muros. Clara no se apartó de su tacto. Se inclinó hacia él, apenas una fracción de centímetro. Nos estás convirtiendo a los dos en blancos. Nos estoy volviendo intocables, corrigió Víctor. Ve a dormir, Clara. Mañana tenemos reunión con los irlandeses. Ella lo vio alejarse, desapareciendo por el largo pasillo en sombras. Se tocó la propia mejilla donde habían estado sus dedos. Fue una comprensión aterradora. Había salido de las sombras para salvar su dinero, pero en algún punto del camino, se había convertido en su razón para seguir haciéndolo. La traición de Simon. Simon volvía a sudar. Era una tarde fría y lluviosa en Chicago. La casa de seguridad era una antigua planta empacadora de carne en el lado sur, remodelada con puertas de acero y aislamiento acústico. El olor a hierro viejo y amoníaco impregnaba las paredes. Al otro lado de la mesa de acero se sentaba Frank Sullivan. Frank era mafia irlandesa de la vieja escuela. Vestía un traje de tweed que olía a humo de cigarro y ginebra cara. No usaba intérpretes. Hablaba inglés, pero hablaba en círculos, escondiendo sus verdaderas intenciones detrás de capas de encanto de clase trabajadora y amenazas veladas. Víctor permanecía completamente inmóvil. Clara se sentaba a su derecha, un cuaderno en blanco. No necesitaba traducir idiomas ese día. Necesitaba traducir intenciones. Apreciamos que hayas hecho el viaje, Víctor, dijo Frank, sonriendo ampliamente. Tenía ojos planos y muertos.
La disrupción logística en Boston ha sido un dolor de cabeza para todos. Solo queremos asegurarnos de que las nuevas tarifas de ruta sean justas. Las tarifas son estándar, Frank, dijo Víctor. 20% sobre el transporte. Nosotros manejamos los sindicatos locales. Claro, claro. Estándar. Frank golpeteó su cigarro contra un cenicero. Dirigió una mirada más allá de Víctor, haciendo el más breve, casi imperceptible contacto visual con Simon, que estaba de pie junto a la puerta. Clara lo captó. El estómago se le cayó. Era una microexpresión, un entendimiento silencioso entre dos hombres que no deberían tener ningún entendimiento. Empezó a repasar mentalmente el comportamiento de Simon en las últimas 3 semanas. El sudor nervioso, las discrepancias en los libros de Chicago que había descartado como errores de redondeo. Simon había sido quien había insistido en esta reunión. Simon había insistido en este almacén específico porque estaba fuera del radar. Simon, dijo Clara en voz baja. Simon dio un respingo. ¿Sí, Clara? ¿Trajiste los contratos sindicales revisados? ¿Los que estipulan los pagos a los estibadores de Boston? Simon parpadeó, pálido y rígido. Están en el auto. No pensé que los necesitáramos hasta la segunda ronda de negociaciones. Frank Sullivan sonrió. No hace falta papeleo todavía, cariño. Solo estamos charlando entre amigos. Clara miró las manos de Frank. Golpeteaba su cigarro, pero no lo fumaba. Su peso se había desplazado hacia las puntas de los pies. Sus 2 guardias junto a la puerta no habían parpadeado en 2 minutos. Se estaban preparando. Esto no era una negociación. Era una ejecución. Simon había traicionado a Víctor. El dinero faltante en los libros no era un error. Era un desfalco. Simon había estado desangrando las cuentas de Víctor. Y ahora que Clara auditaba los contratos internacionales, estaba a punto de ser descubierto. Sullivan iba a matar a Víctor, tomar la costa este, y Simon se iría rico y a salvo. Clara no tuvo tiempo de escribir una nota. No tuvo tiempo de susurrar. Víctor, dijo Clara, la voz aguda y perfectamente clara. Víctor la miró. El contrato alemán, dijo Clara, mirando fijamente a los ojos de Víctor. El de cuando Klaus Richter pidió una conciliación ciega. Los ojos de Víctor se ensancharon una fracción de milímetro. Recordó la frase exacta. Una conciliación ciega. Una emboscada. Clara pateó con fuerza la espinilla de Víctor por debajo de la mesa y se lanzó fuera de su silla. Víctor no hizo preguntas. No dudó. Sus instintos de supervivencia estaban grabados en la espina dorsal. Mientras Clara golpeaba el suelo de concreto, Víctor volteó la pesada mesa de acero hacia arriba con un rugido feroz, usándola como escudo justo cuando Frank Sullivan sacaba una pistola con silenciador de su abrigo. Fiu, fiu, fiu. Las balas se estrellaron contra la mesa de acero, resonando como campanas de iglesia deformadas. Víctor sacó su propia arma en pleno movimiento, rodando sobre las sillas destrozadas. Disparó 2 veces. El pecho de Frank explotó en un rocío rojo. El jefe irlandés cayó al suelo antes de que su cigarro dejara de rodar. Los 2 guardias abrieron fuego. El polvo de concreto explotó alrededor de la cabeza de Clara. Se cubrió los oídos, aplastándose contra el piso helado y sucio, gritando mientras el rugido ensordecedor de los disparos llenaba la pequeña sala. Víctor se movía con una eficiencia práctica y aterradora. No entró en pánico. Le disparó al primer guardia en la garganta. El segundo guardia se dio la vuelta para huir, pero Víctor le puso 2 balas en la parte trasera de la rodilla, mandándolo a estrellarse contra la pared. La sala quedó en un silencio absoluto. El olor a pólvora y cobre llenaba el aire. Clara abrió los ojos. Simon estaba de pie junto a la puerta. Tenía una pequeña pistola sacada de la cintura. Las manos le temblaban tan violentamente que apenas podía sostener la derecha. Apuntaba a la espalda de Víctor. Víctor se había quedado sin municiones, la corredera trabada hacia atrás. Se quedó congelado, dándose cuenta del peligro a sus espaldas. No, sollozó Simon, apuntando a Víctor. Tuve que hacerlo. Ibas a descubrirlo. Ella iba a descubrirlo. Clara no lo pensó. Estiró la mano, sus dedos cerrándose alrededor del pesado cenicero de cristal que había caído de la mesa. Se arrastró de rodillas. Simon, dijo Clara. Simon se sobresaltó, mirándola por una fracción de segundo. Fue suficiente. Víctor soltó su arma vacía,
Sacó una navaja táctica de su cinturón y cerró la distancia en 2 zancadas. Hundió el cuchillo en el hombro de Simon, clavándolo contra la puerta de acero. Simon gritó, dejando caer el arma. Víctor arrancó la hoja y lanzó a Simon al suelo. Le clavó la bota en la garganta, cortándole el aire. Víctor volvió a mirar a Clara. Seguía de rodillas, aferrando el cenicero ensangrentado contra su pecho, el traje de color carbón cubierto de polvo de concreto. Hiperventilaba, mirando fijamente los cuerpos en el suelo. Víctor apartó de una patada el arma de Simon. Caminó hacia Clara, enfundando su arma vacía. Se arrodilló entre los escombros. No le ofreció la mano. Solo esperó hasta que ella levantara la vista. «Tradujiste eso perfectamente», dijo Víctor, respirando con dificultad. Clara soltó una risa ahogada, dejando caer el cenicero. Le temblaban las manos violentamente. «Me debes un traje nuevo. Te compro al sastre entero», dijo Víctor. Estiró las manos, enmarcándole el rostro con sus dedos ensangrentados. La atrajo hacia adelante y presionó su frente contra la de ella. Fue un ancla en medio de la tormenta. «¿Estás herida?» «No», susurró ella. «Bien». Víctor se puso de pie, llevándosela consigo. No le soltó la mano. Se volvió para mirar a Simon, que tosía sangre en el suelo, llorando abiertamente. «Clara», dijo Víctor, la voz regresando al tono muerto y plano de un director ejecutivo mirando una mala inversión. «Llama al equipo de limpieza. Diles que necesitamos una limpieza profunda en Chicago. Después, llama a los lugartenientes irlandeses en Boston. Diles que su jefe acaba de retirarse y que yo soy su nuevo contacto». La voz del imperio. La transición de poder fue brutal, eficiente y completamente lingüística. Con Frank Sullivan muerto y Simon enterrado en un vertedero a las afueras de Gary, Indiana, el imperio de Víctor amenazaba con desestabilizarse. Los lobos olían la sangre. La mafia rusa, los sindicatos alemanes, los corsos franceses, todos esperaban a que el rey estadounidense flaqueara. En cambio, recibieron una llamada telefónica. Era martes por la noche. Víctor estaba sentado en el estudio de su penthouse, con un vendaje fresco envuelto ajustadamente alrededor de sus costillas por un pulmón contusionado durante el desastre de Chicago. Estaba pálido, dependiendo mucho de analgésicos y whisky. Físicamente no podía asistir a las videollamadas. Apenas podía sentarse derecho. Clara estaba sentada detrás de su enorme escritorio de caoba. Vestía un traje blanco impecable. El cabello recogido hacia atrás. Parecía una ejecutora en una sala de juntas corporativa. El monitor encriptado en la pared mostraba una cuadrícula de 6 rostros, los jefes de las familias criminales más peligrosas de 3 continentes. Anton Volkov, Klaus Richter, Alain Maro, luciendo un vendaje enorme sobre el ojo derecho, y 3 más. Víctor estaba sentado en un sillón de cuero entre las sombras del cuarto, justo fuera del cuadro de la cámara. La observaba. Clara se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio. No miraba un cuaderno. No miraba un guión. «Caballeros», comenzó Clara en inglés. Su voz era fría como el hielo. «El señor Hall les envía sus saludos. Actualmente se encuentra indispuesto, reestructurando el territorio de Chicago tras una adquisición hostil». Volkov resopló en la pantalla. Habló en ruso. «No negociamos con la portavoz. Pongan a Hall en pantalla, o las rutas de envío se cierran a medianoche». Clara no se volvió hacia Víctor. No pidió permiso. Miró directamente a la cámara y respondió a Volkov en un ruso perfecto y afilado como navaja. «El señor Hall está ocupado contando el dinero que le quitó a los irlandeses. Si cierra las rutas de envío a medianoche, señor Volkov, personalmente voy a soplarle a las autoridades aduaneras del Báltico para que inspeccionen sus próximos 3 cargamentos de acero. Va a perder $40 millones antes del amanecer. ¿Nos entendemos?» Volkov se quedó en absoluto silencio. La amenaza sutil, entregada con una autoridad absoluta e imperturbable en su propia lengua, lo golpeó como un impacto físico. Asintió lentamente en la pantalla. Clara cambió al alemán, dirigiéndose a Richter. «Richter, la conciliación ciega continuará en Hamburgo. Hemos aumentado su comisión de distribución al 12%, como muestra de buena fe tras la reciente turbulencia». Richter pareció impresionado. Ofreció un asentimiento seco y respetuoso. Clara cambió al francés, mirando fijamente a Maro. No usó el dialecto cortés. Usó la jerga sucia que él entendía.
¿Y usted? El arancel de Montreal se mantiene en 20%. Si se le ocurre respirar una palabra de queja, la próxima botella no le va a golpear el ojo. Le va a golpear la garganta. ¿Comprendido? Maro tragó saliva con dificultad. Comprendido. Excelente, dijo Clara, cambiando de vuelta al inglés, dirigiéndose a toda la cuadrícula. La red está asegurada. El dinero fluye según lo programado. El señor Hall espera sus reportes trimestrales para el viernes. Buenas noches. Cortó la transmisión. La pantalla se apagó. El silencio en el penthouse fue absoluto. Clara permaneció sentada tras el escritorio, el corazón latiéndole con un ritmo constante y poderoso. No temblaba. No estaba aterrada. El miedo se había consumido semanas atrás, dejando atrás algo completamente nuevo, algo peligroso. Escuchó el suave tintineo de un vaso. Víctor se levantó de las sombras. Caminó lentamente hacia el escritorio, sosteniendo 2 vasos de whisky. Dejó uno frente a ella. No se veía molesto de que ella hubiera hablado por él. No se veía amenazado por su poder. La miraba como un hombre hambriento mira un festín. Amenazaste con quemar 40 millones en acero ruso, dijo Víctor en voz baja. Sabía que Volkov estaba fanfarroneando, respondió Clara, tomando el pesado vaso de cristal. Se sobreendeudó con los arrendamientos de sus almacenes el mes pasado. No puede permitirse una redada aduanera. Aproveché su deuda. Víctor se inclinó sobre el escritorio, colocando las manos planas sobre la madera pulida. Eres aterradora, Clara Bennett. Aprendí de un maestro muy eficaz. Víctor extendió el brazo sobre el escritorio. Le quitó el vaso de la mano y lo hizo a un lado. La tomó de las muñecas, jalándola con suavidad para levantarla de la silla. Clara no se resistió. Dejó que la guiara alrededor del escritorio hasta que quedó presionada contra él. El aroma de su colonia, fuerte y metálico, la envolvió. Sus manos subieron por sus brazos, descansando en sus hombros. Ya no necesito una traductora, murmuró Víctor, la boca a centímetros de la de ella. Te escuchan perfectamente. Entonces, ¿qué necesitas? Susurró Clara, mirando hacia arriba, hacia unos ojos tan oscuros y profundos como una fosa oceánica. Una compañera, dijo Víctor. Alguien que me ayude a sostener la correa. La besó. No fue un beso romántico y suave. Fue una colisión. Fue desesperado, pesado, magullado, construido sobre un trauma compartido y una confianza absoluta. Las manos de Clara se enredaron en su camisa, atrayéndolo más cerca, anclándose al único hombre en el mundo que entendía el peso exacto de la corona que ambos llevaban puesta. La sangre y las balas construyeron el imperio, pero fue su voz la que lo mantendría en pie. Si esta historia te atrapó, no te vayas todavía. El bajo mundo está lleno de secretos, y este canal es tu pase VIP a los mejores dramas criminales, romances intensos e historias llenas de suspenso de todo Internet. Dale like si te encantó la transformación de Clara, de sirvienta invisible a la voz más poderosa de la mafia. Comparte este vídeo con alguien que ame un romance oscuro y emocionante. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestra próxima historia. Deja tu comentario abajo. ¿Tú habrías aceptado el trato de Víctor? Nos vemos en la próxima historia. Artifacts. Guión español traductora mafia. Document MD.